Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de la hora que ustedes, pues estén viéndonos. Bienvenidos a este cronómetro 2020. Soy David Mendoza. Me da mucho gusto saludar aquí a mis compañeros de panel, Rodrigo Castillo y Edgar Valenzuela. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola David, con un gusto de estar contigo y con Edgar como siempre, sí, y con nuestros, ¿cómo se llama? Nuestros internautas. Nuestros internautas. Nuestro auditorio. Así es, se me fue la palabra, perdón. No te preocupes, aquí estamos. Edgar Valenzuela, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, David? Rodrigo, un gusto estar de nueva cuenta por acá, saludándolos a ustedes y a nuestro auditorio, a la hora que nos vean. Exactamente. Oigan, yo nada más les quiero recordar que la última vez que nos vimos, nos acompañaba en ese entonces Lilia Carril, se armó buena la polémica al final, sí, porque estábamos hablando de la reforma energética, y lo más interesante de todo es que los gringos le bajaron la mano al switch, le bajaron la mano a la izquierda que tenía ya por ahí listo el switch para subirlo, y parece ser que ya las presiones se vieron por ahí. Parece ser que la iniciativa, Edgar, Rodrigo, se va a ir hasta agosto, porque vienen elecciones en algunos estados y por supuesto el PRI, que es el que está vendiendo caro su amor, está haciéndole manita de chancho a Morena. Así es que vamos a ver, Edgar, qué es lo que va a pasar ahí, porque fue muy interesante lo que hizo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, porque, bueno, pues se reunió con gente del Consejo Coordinador Empresarial y se reunió también con inversionistas de Estados Unidos que están aquí, obviamente, pues muy atentos con sus cantidades de recursos generadas en México, y bueno, pues hasta ahorita todo va a ir ahí en un impasse. Así es que bueno, pues ya vamos a ver de qué se trata todo esto. Oigan, bueno, pues el día de hoy el cronómetro 2020 nos está reuniendo porque, pues fíjense que es curioso, ya podemos hablar, Edgar, Rodrigo, de que llegamos a la mitad del sexenio. Yo creo que ya podemos señalar ese punto, ¿no? Técnicamente, pues allá en noviembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador, pues estaba haciendo su arribo, un 1 de diciembre, si creo bien, Edgar Valenzuela al respecto, pero hoy con las modificaciones que hay ya en torno pues a la ley y por supuesto a la toma de posesión, y este periodo tan largo que venía desde que el candidato ganaba las elecciones, ya fuera en junio, julio, pues se alargaba prácticamente hasta el 1 de diciembre, y esto hacía que el periodo de transición fuera muy largo. Hoy parece ser que para el periodo 24-30 va a ser más corto, y esto significaría que el nuevo presidente de la República estaría llegando en septiembre del 2024. Entonces, bueno, más tiempo, menos tiempo, lo que tenemos es que ya Andrés Manuel López Obrador está cumpliendo ya lo que es la mitad de su sexenio, y llama la atención un punto. Hay una necesidad o es parte de una estrategia del presidente López Obrador, pero también del partido Morena, pues ya empezar a cantar a esta mitad de la administración quién puede suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador. Obviamente, aquí entra nuevamente todo pues esta nueva forma, ¿no? Yo siempre pensé, inclusive por ahí había quien me había dicho que yo estaba en un error, que lo que venía con la llegada de Morena era un cambio de régimen, un cambio en las formas, en la manera de hacer política. Y bueno, pues lo que vamos a ver con el señor ex funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues bueno, pues tuvo que renunciar después de haber hecho su boda con más de 300 personas
y donde, bueno, pues dijo que el presidente dijo que pues había que casarse de manera austera, republicana y demás. Pero bueno, el punto es que las reglas están cambiando, las nuevas condiciones se están dando. Sin embargo, desde la presidencia con el presidente López Obrador, pues se están levantando las manos y hay inclusive favoritismos, ¿no? Tenemos a dos personajes clave que son los que van iniciando este proceso. Por una parte, Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México, que ahora ya está acompañando al presidente a giras a los estados, está saludando, está dejándose ver, da declaraciones, etcétera, etcétera. Por el otro lado, tenemos a Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores de México, que también se hace ver no solamente en las mañaneras, siendo el apagafuegos del presidente López Obrador, sobre todo en todos estos temas que de pronto surgen, y tenemos un personaje que sabemos que quiere, pero que sabemos también que ya bajó de las preferencias y de los gustos del presidente López Obrador, que es el senador Ricardo Monreal. Lo que estamos viendo, muchachos, es ya el anuncio o una sucesión adelantada. Estamos viendo condiciones en las cuales la gente ya está pensando en 2024 y apenas vamos a 2022. Eduardo Valenzuela. Como bien lo mencionas, David, parte del cambio de régimen del que habla el presidente López Obrador es darle la vuelta a estas viejas prácticas de la tradición priista, ¿no? Esto del tapado y demás. Entonces, hasta cierto punto, creo que es sano que se esté hablando de quién puede suceder al presidente López Obrador. A la mitad de la administración. Pero también me llama mucho la atención los tiempos, ¿eh? O sea, es muy sano que se dé esta discusión de manera tan abierta, pero reitero, los tiempos son también muy, muy llamativos, porque no lo estamos haciendo en el último tercio del sexenio, es decir, si fuera por ahí de 2023, principios de 2023, pues tú lo entiendes, pero llevamos este tema desde el año pasado, es decir, desde 2020, que se está hablando de la sucesión, es decir, puede interpretarse de dos formas. Una, o realmente Morena, la 4T, están tan seguros de ganar que prefieren abrir la discusión con tanto tiempo de antelación para evitar grandes fracturas, o y que va en un mismo sentido, realmente la oposición no se ve por dónde pueda hacerle ni cosquillas al candidato que presente la Cuarta Transformación, ¿no? Que en ambas cuestiones, y con esto cerraría el comentario, no nos olvidemos que quien abre la discusión es el propio presidente López Obrador, ¿eh? Entonces, y es un animal político, o sea, no es que lo esté haciendo alguien que no conozca el sistema o no le entienda las reglas del juego. Lo está haciendo el presidente y creo que tiene motivos bastante particulares para abrir una discusión tan importante en un momento tan prematuro de su gobierno, porque ni siquiera sabemos en última instancia si la Cuarta Transformación vaya a ser exitosa en los objetivos que se planteó en un inicio, y ya estamos hablando de la sucesión. Oye, Rodrigo, y esto, bueno, pues te atañe mucho en la forma en la cual tú siempre percibes la política. Es un elemento muy priista, ¿no? Si me permites señalarlo así, Rodrigo Castillo, el hecho que el presidente ya esté hablando de sucesión, que ya esté hablando, obviamente, de sus tapados, que no están tan tapados, pero también la forma en la cual, pues no necesariamente va a ser este esquema democrático de revisar, el de acercarse precisamente a poder dirigir o poder que la gente pueda escoger al candidato ideal para suceder al presidente. Este asunto de, vamos a usar prácticamente una encuestas que, bueno, pues prácticamente son nulas,
no son muy transparentes en Morena, no se han caracterizado por esto, no se ha señalado afortunadamente todavía la tómbola, porque imagínate nada más si fuera ya la suerte, No, bueno. esto sería genial, ¿no? Es parte del discurso y parte de las cosas que se han hecho, Edgar. No quiero salirme del guión, pero eso así se ha hecho por lo menos en Morena. ¿Cómo ves esto, Rodrigo Castillo? A mí me parece que es una visión muy priista de un presidente que dice que no son como los de antes. No son como los de antes, pero él está formado dentro del prisma más duro, ¿no? Sí, es una forma priista en el sentido de que el presidente quiere tener el control por completo de la sucesión, ¿sí? Sabe que Morena, que mucha gente que conforma Morena antes estuvo en el PRD, y el PRD nunca se caracterizó por ser un partido con métodos muy democráticos para elegir candidatos de nada. Cada vez que venía una elección y cada vez que se juntaban los delegados y planteaban cómo se iban a repartir las candidaturas, terminaban en golpes, porque siempre alguien llevaba golpeadores al hacer que fuera, se mentaban la madre, se aventaban sillas. Entonces las tribus, que en Morena no existen porque son grupos, ¿sí? Pues saben que si ven que su gente no se ve favorecida por el dedo del señor presidente, pues van a hacer ruido. Entonces, una forma de evitar que eso suceda, pues es yo tomo el control de la sucesión en el momento en que estoy más fortalecido, que también eso puede ser discutible, porque lo tomó después de la elección intermedia, donde se perdieron alcaldías, particularmente en la Ciudad de México, y se perdieron algunos cabeceras municipales, etcétera, etcétera. Pero al final, el presidente todavía no ha entrado en el último año, que es cuando pierde día con día poder. ¿Por qué? Porque ya va de salida. Entonces los factores reales de poder pues ya le empiezan a hacer menos caso. Entonces, para que no se le salga nadie del huacal, 3 años antes empieza el numerito. Bueno, también aquí hay que decirlo, ¿no? Que el presidente dice que trabaja muchísimo, entonces que cada día que él trabaja vale por 2. Pues sí, entonces si ha trabajado 3 años, pues, con todo lo que hace, pues ya está por entregar la administración, ¿no? Ya se hizo el sexenio. Ya se hizo, ¿no? Porque, y aunque es chiste, yo creo que parte del propio presidente y su círculo interno, sí están viendo como que han avanzado de manera bastante sólida con ciertos objetivos que se plantearon. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque ve uno casi cualquier análisis de organismos autónomos, de consultoras, y los resultados son bastante malos, pero ellos conciben otra cosa, ¿sí? Ellos tienen otros datos. Bueno, entonces, esto está incidiendo en el proceso de sucesión, ¿sí? Yo lo veo peligroso. Uh-huh. Y este punto yo creo que es interesante, finalmente, Edgar, Rodrigo, porque lo que nos está diciendo aquí el presidente López Obrador, y eso hay que reconocerlo, es que finalmente él tiene que apuntalar, él tiene que dejar los cimientos de esta cuarta transformación y ver que alguien le dé continuidad. A ver, en este sentido, y ambos se los planteo porque sé que son expertos y que han estado siguiendo de cerca todo este fenómeno, pero lo que vimos, por ejemplo, en la transición democrática del año 2000, justo cuando el PRI entrega el poder al Partido Acción Nacional, es que, bueno, pues los cambios precisamente que de alguna forma había venido impulsando el Partido Acción Nacional a través, bueno, pues de toda una bancada, toda una serie de líderes de derecha, con una visión globalista, con una visión neoliberal, bueno, pues era apuntalar precisamente un proyecto que venía mucho más atrás y que, bueno, pues inclusive los mismos priistas no se habían atrevido a ir un poco más para allá, ¿no? Cuando llega Vicente Fox, lo que hace es que deja una primera base para que después otra administración del mismo corte panista pueda ir profundizando este proyecto que era la famosa transición democrática, que quedó empañada obviamente por aquel 0.56% de Felipe Calderón, con el cual, bueno, pues le gana Andrés Manuel López Obrador. Después se gasta ese modelo de esta transición democrática con el Partido de Acción Nacional y viene el sexenio de Enrique Peña Nieto, que planteaba un nuevo PRI, que planteaba una nueva forma de hacer política, una visión con políticos jóvenes, con gente que venía preparada también, con gente que tenía las capacidades, obviamente, para impulsar el desarrollo y las famosas reformas estructurales. ¿Qué tuvimos?
una corrupción a tope, una corrupción a manos llenas, porque también hay que señalar eso, y eso provoca un desgaste permanente. Pero hay un personaje aquí que desde 2000 estuvo pujando y estuvo obviamente impulsando todo un proceso de transformación. Y este personaje, nos guste o no, se llama Andrés Manuel López Obrador. En una primera instancia, por el PRD, como jefe de gobierno, después, obviamente, ya como candidato presidencial en 2006, como candidato que vuelve a repetir en 2012, había quien decía que Andrés Manuel le había dado el síndrome de Cuauhtémoc Cárdenas, que repetía constantemente a puestos de elección popular, pero finalmente en el 2018 Andrés Manuel López Obrador logra su cometido y esto de alguna forma pues lo obliga a él como cabeza de este movimiento a dejar a alguien o pasarle la estafeta a alguien, ir pensando en ese alguien para que pueda continuar con su proyecto. En este sentido, Edgar Valenzuela, Rodrigo Castillo, ¿quién es el más factible de suceder al presidente López Obrador en este juego del hubiera? ¿O qué pasaría? ¿Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, o Marcelo Ebrard? Yo voy a poner mi primera ficha en el tablero. Para mí va el presidente Marcelo. O el vicepresidente Marcelo, como ustedes quieran. Pues mira, en primera, yo nada más me quisiera detener un momento en lo que mencionaban tanto Rodrigo como tú, de por qué ahora, que es realmente una manera de estar teniendo bajo control de principio a fin el tema de la sucesión presidencial. Y es que si tú ves la dinámica que ha tenido Morena, la dinámica interna de Morena en el momento que el presidente dio un paso al costado, las fricciones entre los grupos se han ido acrecentando. Todos han tenido aciertos y errores. Tampoco vamos aquí a envolvernos en ninguna bandera. Hay algunos que o sea, el grupo de Marcelo Ebrard, por ejemplo, fue el que se hizo del control a través de Mario Delgado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Muchos en ese momento creían que la sucesión presidencial en ese sentido pues ya estaba cantada en favor de Marcelo, y sin embargo el presidente le ha estado levantando la mano a Claudia Sheinbaum. Y en días recientes también fue muy llamativo que Morena tuvo que suspender el proceso de reafiliación de militantes para impulsar el tema de la ratificación de mandato, que es una prioridad del presidente de la República. Y que es un tema que ha también impulsado mucho el grupo que apoya a Claudia Sheinbaum. Entonces, sí me parece muy, muy llamativo dentro de este juego de grupos de poder que se están disputando realmente el poder, las grandes ligas del poder en México, que el presidente haya abierto desde ahora la baraja, ¿no? Y también creo que él puede estar pensando en quién realmente está en la cuarta transformación en su gobierno, pensando solamente en el escalón siguiente, o quién puede estar trabajando a la par de su proyecto. Si esa es la visión que tiene el presidente López Obrador, creo que sí puede estar muy adelantada la doctora Claudia Sheinbaum, desde mi humilde entender, aunque... O sea, tú vas con Sheinbaum. No es que vaya con Sheinbaum, es que me parece que ella es un perfil que ha estado históricamente mucho más cercano al presidente López Obrador, a diferencia de Marcelo Ebrard, que ha sido, si bien es un colaborador, un gran aliado, un aliado histórico del presidente López Obrador, que además es un político, si no es que el político más efectivo que tiene este país después del presidente López Obrador, porque donde lo han puesto ha dado resultados. Con la polémica de la línea 12, ¿no? Que tampoco se nos puede olvidar. Misma que embarra también a Claudia Sheinbaum, ¿eh? Claro, y es un político muy efectivo. Como secretario de Relaciones Exteriores, la mayoría no daban 2 pesos, y mira, ha sido bastante bueno.
pero es aliado. Ricardo Monreal también es aliado. Es más, a Ricardo Monreal el presidente ni siquiera ya lo menciona. No, Ahí ya hay no. cierta distancia muy, muy grande ya con él, porque también ha sido pues, de enfrentarse directamente con el presidente, ¿no? Sabrá él su juego. Pero yo creo, sinceramente, que está un poco más adelantada la doctora Claudia Sheinbaum por méritos propios y también por cercanía con el proyecto del presidente. Oye, Edgar, y dos cosas aquí, y aquí le voy a pasar de una vez el balón a Rodrigo, porque finalmente yo creo también, y hay simpatía sin duda por la doctora Claudia Sheinbaum, que creo que no lo ha hecho mal como jefa de gobierno, ¿eh? De alguna forma también la Ciudad de México ha mantenido niveles aceptables en muchos rubros y creo que en ese sentido podría funcionar. Sin embargo, no necesariamente los que han sido jefes de gobiernos o inclusive han estado cercanos a la regentía en aquel entonces, cuando eran regentes de la Ciudad de México, se han acercado tanto al poder. Y yo lo que percibo es que este país sigue siendo muy machista y una mujer a la presidencia de la República se pone complicado y le da la oportunidad a personajes que ya también está levantando la mano y que a lo mejor podrían aglutinar. Hay por ahí un tal hijo de un presidente, expresidente, que se llama Enrique de la Madrid, Rodrigo Castillo. Está verde, Sí, mira, está verde, pero faltan 3 años. Eso decían de Fox. Bueno, sí, eso es de Fox, pero Y hasta de Calderón, ¿eh? Sí, porque Calderón había hecho carrera en el legislativo, ¿no? Propiamente no se había sentado en una Secretaría de Estado para ver cómo se chambea, ¿no? A ver, yo creo a ver, esa es tu pregunta, la primera. Yo creo que por cercanía, y coincido con Edgar, por cercanía del proyecto, por identificación ideológica y por compatibilidad en términos hasta personales, López Obrador se decantaría por Claudia Sheinbaum, ¿sí? Si buscara Morena a alguien eficiente, a un político con capacidad para resolver cosas, para enfrentar a la oposición y experiencia por una carrera política propia, debería de ser Marcelo Ebrard, ¿sí? Pero yo creo que el corazón del presidente y creo que por cómo se va a poner la sucesión dentro de Morena, sí se va a decantar por Claudia Sheinbaum. Y coincido contigo, David. México es un país profundamente machista. Difícilmente, aunque ya ha habido candidatas mujeres a la presidencia, Cecilia Soto, Patricia Mercado, Josefina Vázquez Mota, ¿sí? No, yo no veo, realmente no veo que la gente votara por una mujer para la presidencia. Y tiene el problema Claudia Sheinbaum tiene el problema de que es una persona muy fría, no tiene no se ve que tenga la capacidad de acercarse a las masas, no tiene de duende. Un discurso exactamente, entonces no hay es manera. una académica de cubículo. A lo mejor en las asambleas del CEU, cuando le prestaba el micrófono IMAS, pues a lo mejor decía algo interesante. Yo todavía no estaba en la universidad, entonces no, lo desconozco, ¿no? Pero no, yo no la veo con ese charme. Y creo que eso juega en contra de ella, además del tiempo. ¿Por qué? Porque, como acabas de decir, ya empezaron a salir en la oposición que tampoco se ha puesto de acuerdo en nada, que todavía están viendo a ver cómo carajos se organizan. Pues ya apareció Enrique de la Madrid, Ricardo Anaya, que lo siguen subiendo, que yo creo que si el PAN le está apostando eso sería un craso error, porque horrible. Anaya tiene la misma característica, es muy frío, no conecta con la gente, ¿sí? Entonces, y trae ahí una historia que puede ser cierta o no, y ya está muerto políticamente el señor, entonces no creo que sea por ahí. Ya están candidatos Alfaro y algunos otros gobernadores, ¿sí? Oye, ¿y Ricardo Monreal? Ahora, Monreal es un político muy hábil, que se cayó del favor presidencial por lo que sucedió en la elección de junio en la Ciudad de México, donde al parecer operó a favor de la oposición en la alcaldía de Cuauhtémoc, Bejarano y Padierna Dicit, ¿sí? Eso. Dicen que fue él y que por eso perdió. Ellos no pierden, se les quitan los puestos. Entonces, pues a partir de eso,
el presidente se enojó con él y pues lo tiene en la congeladora. Y es un político que ha defendido en el Senado y de manera bastante hábil y dando buenos resultados las propuestas del presidente. Entonces, pues sí, que le suelte tantito. Ahora, él ya dijo en una entrevista que en el 24 o va con Morena o va con otro partido, pero él va a estar en la boleta. Entonces, hay que ver, ¿sí? Hay que ver cómo se mueve. Más, pero Rodrigo, aquí nada más el tema, coincido, que México es un país muy machista, o sea, nada más hay que ver el índice de las cifras de feminicidios para entender la violencia machista que hay en México. Feminicidios y violencia contra la mujer y niñas, Edgar. Y en términos políticos, pues obviamente no es la excepción. Sin embargo, también hay que hacer énfasis en una cuestión. Ninguna de las candidatas que que se han presentado a una elección presidencial ha tenido el grado de aprobación que tiene en este caso Claudia Sheinbaum por sí misma y por la marca Morena. Okay. Porque estaríamos partiendo de que el candidato que ponga Morena va a ser el super favorito para repetir en el 2024, por un lado. Y por el otro, yo sinceramente no le veo mucho futuro ni a Ricardo Monreal ni incluso a Marcelo Ebrard siendo candidatos a la presidencia de la República por fuera de Morena, porque en ese sentido no van a estar contrastando con Claudia Sheinbaum. Va a ser un segundo referendo o tercer referendo de Andrés Manuel López Obrador, porque va a ser la figura de Andrés Manuel versus Ricardo Monreal o versus Marcelo Ebrard. En ese sentido, pues, guste o disguste, Andrés Manuel tiene un carisma, tiene una capacidad de conectar con la gente que es fuera de serie. Oye, entonces, Edgar, pero ese es el vamos problema. a encontrar un personaje que llene ese vacío. Es que ese es el problema, Edgar, porque finalmente Morena es Andrés Manuel López Obrador. Y en el momento en que se vaya Andrés Manuel López Obrador o tenga que dar esta estafeta, la silla va a quedar muy grande independientemente para quien llegue. Por eso, en este sentido, yo decía, el apagafuegos, el bombero, el que le resuelve las cosas, políticamente, administrativamente, inclusive a nivel internacional, inclusive también a nivel interno. Bueno, Marcelo Ebrard fue el que trajo las vacunas, recordémoslo. Fue el de misión cumplida. Aunque, ha sido el que ha tenido que ir a lidiar con los norteamericanos, ha tenido que lidiar con los europeos, ha tenido que lidiar en muchos sentidos con muchas cosas que son sensibles, que es este tejido fino. Y eso está por encima de esta posibilidad que tuviera Claudia Sheinbaum. Y voy a esto y lo dejo nuevamente, ahí dejo mi fichita en la mesa, ¿no? ¿Qué tanto se vería un maximato de Claudia Sheinbaum quedando como presidenta de la República, vamos a dejarlo así, porque sería ingenuo pensar que un animal político como Andrés Manuel López Obrador se va a ir a encerrar a su rancho y que va a decir, ya no participo en política? Eso sería ingenuidad. Yo ahí sí, perdóname nada, Rodrigo, sí. Pero ahí sí difiero, incluso no me agrada el término, porque creer que por estar Claudia Sheinbaum, porque es mujer, sería la figura del maximato, no me parece adecuado y ni siquiera se corresponde con los hechos, porque la doctora Claudia Sheinbaum ha tenido voz propia en muchas decisiones. Tuvo voz propia, Edgar, tuvo voz propia. Hoy ya no la tiene. Entonces, hoy ya no la tiene. Yo sí difiero de esa parte, además me parece hoy ya no la tiene. Un tanto, volviendo a los temas de violencia de género, me parece una posición un tanto machista y que hace eco justo a esta parte de violencia de género. Y yo me centro sobre todo a los hechos, porque cuando se fue Andrés Manuel López Obrador de candidato y Marcelo Ebrard se quedó como jefe de gobierno, de alguna forma Marcelo Ebrard mantuvo cierta independencia con Andrés Manuel López Obrador, negoció muy bien,
en aquella encuesta donde participó a la par para ver quién iba, si era Marcelo o era Andrés Manuel López Obrador, y ganó la encuesta López Obrador, y Marcelo, bueno, pues apechugó y dijo, no, sí, lo entiendo, a lo mejor suena un poco machista o muy machista este asunto de que el presidente pueda de alguna forma pues manipular a la doctora Claudia Sheinbaum en este sentido, pero en los hechos, pues tal vez Marcelo Ebrard, que tiene un pasado un poco más tecnócrata, más neoliberal, más en el manejo, recordemos de quién viene la escuela, que es de Manuel Camacho Solís, finalmente podría ser una opción y bueno, pues podría seguir la cuarta transformación, pero aderezada ya bajo otros términos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que sería importante. Rodrigo Castillo. A ver, dos cositas nada más. Primera cuestión. Si bien es cierto que López Obrador tiene una imagen que es la esencia de Morena y que es lo que moviliza a los votantes de Morena, no, su imagen, su capital político, su charming, no se trasladaría a Sheinbaum o a Ebrard, porque justamente fue lo que se creyó en la elección intermedia. Hubo candidatos de Morena que nadaron de muertito porque decían, con que salga mi póster, donde salga mi foto con López Obrador, y con eso aplastamos, y no pasó. Entonces, no es una garantía, ya se demostró en los hechos, claro, que eso no se transfiere al candidato de Morena. Y si Sheinbaum y si el grupo de Sheinbaum están pensando eso, no les va a ir bien, y va a ser una derrota que no la van a asimilar bien. Segunda cuestión, coincido con David en la posición de que es posible, ¿sí?, que Claudia Sheinbaum, que es una persona práctica tal vez, con una personalidad mucho más moderada, ¿sí?, podría hacer caso a recomendaciones de quien le puso el dedito o le quitó la corcholata, usando el lenguaje del presidente, para que fuera la candidata y posiblemente ganara. Y no es una cuestión de misoginia, Edgar, no estoy de acuerdo con eso, es una cuestión de lo que ha demostrado Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, como política. No hace nada que contradiga al presidente. En los temas importantes, ¿sí?, se ha alineado, y más en los últimos meses, repite palabra por palabra el ideado del presidente López Obrador. Una cosa es que haya coincidencia con el proyecto, pero está repitiendo las cosas tal cual. Entonces, sí, la palabra maximato suena muy fuerte, puedo conceder eso, pero de que es muy posible que si quedara Claudia Sheinbaum, incidiría López Obrador, porque sí es cierto, no se vaya a su finca, ni a su departamento de Copilco, ni a su casa de Tlalpan, y se va a poner a leer y a escribir sus libros de historia, que parece historia del magisterio de los 60, ¿no? No lo va a hacer, va a incidir. Va a tener línea directa, si fuera el caso, con la jefa de Estado de México. Es obvio que va a incidir, y Sheinbaum no le va a decir que no, porque no lo ha hecho en todo lo que llevamos del sexenio, no lo ha hecho en los temas importantes en esta. Ahora, siempre dicen que hay una regla de que quien llega y se sienta en esa silla, finalmente empieza a tener pues su propia dinámica. El programa se nos va a cerrar, muchachos, y bueno, sí, pues ha sido bastante interesante las posturas de cada uno de nosotros, y yo me quedo con dos cosas, y si quieren sobre eso podemos ir generando la reflexión. Me parece que es muy adelantado y muy aventurado ya iniciar este proceso de sucesión, pero finalmente es la pasarela. Finalmente es la pasarela, es la manera en la cual, bueno, pues la misma opinión pública mexicana, la ciudadanía, tiene que ir visualizando con quién va y, por supuesto, quiénes son los personajes que están ahí presentes. Yo creo que el fenómeno Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México es sensacional, pero no lo veo así en otros estados de la República. Ahí me preocupa. Veo también la presencia de un canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que bueno, pues ha estado constantemente desde el primer día. Ahora, eso no significa, y ya lo vimos con lo que le pasó a Santiago Nieto, que el hecho de ser uno de los funcionarios más fieles y que esté apechugando y que esté salvándole al presidente las lealtades y cubriéndolo, no necesariamente significa que pueda llegar al final de la carrera. En un momento de descuido, como fue lo que le pasó a Santiago Nieto, en ese momento simplemente te bajan del tren. ¿Por qué? Porque no estás siguiendo los puntos principales
que ya había delineado el presidente López Obrador en esta cuarta transformación. Ricardo Monreal me parece un personaje que habrá mucho de qué hablar en este sentido y finalmente, pues una oposición que no se articula y que por ahí tímidamente está por ahí Enrique de la Madrid, que a lo mejor, vamos a ver qué es lo que sucede y vamos a ver también esta alianza. Así es que, Edgar Valenzuela, para que vaya cerrando un minutito. Ok, sí es cierto, la popularidad no se transmite por ósmosis. Sin embargo, en 2006, cuando Andrés Manuel designa a Marcelo Ebrard como el candidato del PRD en ese momento a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo venía de un escándalo del tema de Tláhuac. Claro. No era muy conocido tampoco, tenía alrededor de 12, 13 puntos. Y en el momento en el que Andrés Manuel le alza la mano, su popularidad aumentó 20 puntos. Digo, ya es un caso que te puede dar una línea. Segundo, reitero, a mí me parece que creer que nada más porque es Claudia Sheinbaum y porque tiene una postura muy similar a la del presidente López Obrador, por eso se le va a manejar, me parece una posición, y lo digo con todo respeto y cariño para ambos, me parece desafortunada. Ella ha tenido su propia carrera política, ha tomado decisiones, sobre todo en materia sanitaria. Recordemos el tema del uso de... Sin duda. Estuvo completamente peleas con el presidente López Obrador. Tiene razón. Pero de manera respetuosa, no se van a pelear, pues forman parte de un proyecto histórico. Y finalmente, pues decir, es cierto, el tema está muy adelantado a los tiempos que estamos habitualmente nosotros acostumbrados a que se manejen estas cosas, pero también me parece que es sano. Creo, sin duda, que entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard estará el candidato presidencial, aunque si se polariza mucho la discusión en torno a ellos dos, se puede colar un tercero, ¿eh? Y también dentro del corazoncito del presidente, el secretario de Gobernación, no está mal visto. Ándale. Sí, Rodrigo sí, Castillo, de 30 hecho. segundotes. Sí, tiene razón Edgar en ese sentido. Si las cosas empiezan a poner muy mal, el plan C o D o no sé qué letra podría ser el secretario de Gobernación. Habría que ver, ¿sí? Yo creo que coincido con Edgar, puede ser sano, es raro verlo tan adelantado, pero puede ser sano. El riesgo que se corre es que el desgaste, el fuego amigo y el fuego de la oposición, pues va a hacer merma y va a mermar en los precandidatos. Entonces, vamos a ver, es una situación inédita, se pone interesante y nos va a dar para seguir platicando y hablando mucho sobre el tema. Oye, y seguramente todavía no hemos visto realmente la grilla interna y los golpeteos internos adentro de Morena, que se van a poner, yo creo que también bastante interesantes. Pero bueno, pues mientras tanto, amigos, yo les agradezco muchísimo. Se va a poner bueno. En este cronómetro 2020. Edgar Valenzuela, te mando un abrazo. Rodrigo Castillo, qué gusto que estés por aquí con nosotros en este programa. Amigos, amigas, se despide ustedes David Mendoza. Gracias. Igual, abrazo a los dos. Muy bonito día. Estamos en contacto y por favor, suscríbanse en nuestro canal de YouTube y recuerden, también tenemos ahí nuestro canal en Facebook y en Instagram. Así es que nos estamos viendo. Que tengan bonito día. Hasta luego. Bye. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020.